lunes de tener aquí, como ya lo escuchábamos, a Diego con algún tema muy interesante. Mi querido Diego, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, buenos días. Ya estamos de regreso. Espero Ya, me hayan extrañado. claro, claro. Hace Aquí, muy sentido. Sí, qué bueno. Por lo menos que hayan hablado o que hayan preguntado por lo menos todo lo que estamos viviendo actualmente, que son muchos temas que han salido a flote durante todas estas semanas y estos días, algunos todavía más polémicos y otros más que nos pusieron los pelos de punta, como los del día lunes, que todo el mundo está esperando la crisis, todo el mundo está esperando la recesión, todo el mundo está esperando ya un poco que los mercados y que el gobierno y que la economía quiebre para volver otra vez a empezar. Como que ya cuando vas creciendo vas entendiendo esa parte y es uno de los temas en los cuales tenemos que puntualizarlo y darle un poco de tranquilidad a las personas que nos escuchan y que nos ven. No vamos a llegar a una crisis, no vamos a llegar a una recesión pronta, vamos a estar poco a poco viviendo una desaceleración, que es la parte fundamental o lo que tenemos que entender. Y también tenemos que ser muy abiertos, tener una apertura para entender poco lo que conlleva la economía y la parte de las finanzas, porque no es solamente unilateral. A veces queremos entender o queremos pensar que el tipo de cambio se elevó, es que es bueno, porque algún influencer por allá en Tijuana dijo que qué bueno que el tipo de cambio está a 20 pesos, porque vieras qué flojera era multiplicar 18 por 2 o 18.50 por 2, por lo tanto es bueno. Pero como tiene tanta influencia y los jóvenes la ven y dicen, es cierto. Entonces, y después te conlleva a decir, el gobierno está haciendo bien su chamba porque pues es más fácil, o sea, multiplícalo por 20 y no pasa nada, y yo tengo dólares, yo tengo $10, ya por lo tanto ya tengo más dinero. Entonces, y el poder adquisitivo se baja, pero a como tú vayas viendo el barco, pues vas a ver. Lo mismo sucede si tú te sientas con una persona que recibe un apoyo social que hoy tiene un alcance para poder llegar a fin de mes o a fin de quincena, y tú dices, es que los apoyos sociales no deben de ser, porque haces que dependas del gobierno, y llévale la contra, o sea, convéncela que realmente, pues sí es necesario, y te sientas con un empresario y le dices, es que el salario mínimo tiene que aumentar, entonces el empresario te dice, pues siéntate a armar una empresa y paga impuestos sobre la nómina, Infonavit, seguro social, que te va a costar por cada empleado en salario mínimo 2,300 pesos mensuales, paga los impuestos, lleva una buena contabilidad, paga los contadores y todavía tienes que tener todos los servicios, todos, y ves que la informalidad aumenta y la formalidad disminuye. Y si te vas al punto de la creación de empleos, que vamos a hablar la otra semana mayor a detalle, pues ves que los Estados Unidos y México pues están desacelerándose en la creación de empleos y no están haciendo empleos, entonces te vas y te enfocas en ese sentido y empieza a haber una disyuntiva y una polémica acerca de cómo es. Hay que entender, y a las personas que nos ven y nos escuchan, la economía es tan grande, tan compleja, que sí la podemos entender, pero comprenderla es complicado porque tiene que depender mucho de la situación de las personas, de la situación de las familias y de la parte económica en la zona en la que estamos. Esto es como las caricaturas. Cuando iba una persona, un mesero, que agarraba todas las cosas y chocaba con uno y salían volando. Y cuando caían, pues hacía como que malabares para que esto no se cayera. Lo mismo sucede en la economía. Hay que ver todas las circunstancias y todos los puntos que conlleva alrededor de lo que estamos viviendo para poder entender. ¿Qué sucede el día de ayer? Dos noticias que fueron fundamentales. La número uno, entendemos y por muchos años lo hemos visto que en México depende totalmente de Estados Unidos. Estamos tan correlacionados que el 80% de las exportaciones de nuestro país van a Estados Unidos. La noticia decía que México había crecido en exportaciones y el socio comercial más importante para México pues, era Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos le da una gripa, pues a nosotros nos va una neumonía, como se dice totalmente. Estados Unidos va decreciendo, no ha crecido lo que debería y no ha tenido una creación de empleos, que fue la semana pasada cuando dio el dato. Por lo tanto, a nosotros sí nos puede afectar en la mayoría de todas las acciones que haga Estados Unidos. Pero otro de los puntos que sacaban era que México es el socio comercial más importante de Estados Unidos. México ha dejado por un lado a Canadá y a China como el mejor socio, como el mayor socio, pero eso también políticamente, si lo vemos, nos da una tranquilidad porque Estados Unidos no puede ser tan duro, tan ríspido con México porque realmente depende demasiado de México en sus exportaciones y en su compra y en su venta con su relación comercial.
Por otro lado, veíamos uno de los puntos que ayer el Banco de México bajó la tasa de interés, 25 puntos base, por lo tanto es que ya la tasa de interés se encuentra del 11% al 10.75%. Muchas de las personas pensaban y creían que no iban a bajar la tasa de interés, que no había una manera para poderlo llevar hacia ese punto, y por ahí especialistas, por ejemplo, los bancos, 33 bancos en los cuales tienen cada uno de sus especialistas, decían de los 33, 10 solamente decían sí van a bajar la tasa de interés, 18 no, se van a ir hasta septiembre, y 5 se mantenían cautelosos de no va a haber un poco de disminución en la tasa de interés, por lo tanto, las posibilidades o las probabilidades eran nulas. En el Banco Central, que es independiente, que es autónomo, el Banco de México, la Junta de Gobierno son 5 personas. Algunos analistas, días anteriores a la reunión y a la política monetaria, le daban el voto de división, de definitivo, a lo que es la presidenta, la gobernadora del Banco de México. Victoria se llama, de hecho. Exactamente. Que tiene una afinidad cuando empezó en el Banco de México hacia la cuarta transformación. Entonces decían, va a ser tan dividido que ella es la que va a decidir si se disminuye o se aumenta. Al gobierno como tal le convenía o le conviene que la tasa de interés disminuya porque se reactiva la parte económica. Pues resulta que ayer la política monetaria del país disminuyó la tasa de interés y la colocó en 10.75. No es tanto, pero sí es una señal en la cual ellos en su comunicado decían que era porque la inflación subyacente había disminuido. Aquí hemos hablado acerca de las inflaciones, la subyacente, la no subyacente y la general. Al hablar de la inflación subyacente, ¿qué es? Ellos dicen, ha disminuido de 4.13% al 4%. Y meses anteriores ha disminuido también paulatinamente. La inflación subyacente es el cambio de los precios de los productos, pero quita los que tienen demasiada volatilidad y los que están fuera de temporada, que por ende tienen que aumentar su valor, sus precios, y eso al quitarlo te deja ya precios que son más en conjunto, como más estables, y ves que la inflación subyacente va disminuyendo y disminuye. Por lo tanto, la razón del Banco Central es vamos a bajar la tasa de interés porque la inflación subyacente va bajando. Pero si nos vamos a la inflación, que pues, es la que vemos nosotros día a día, que es la inflación general, pues ha aumentado a un 5.56%. Es la más alta en 14 meses. Por lo tanto, sí hay una discusión acerca de que si hubiera sido necesario, no hubiera sido necesario, si hubieran esperado, hay que ver, pero recortas la diferencia de tasas de interés porque Estados Unidos se mantuvo y la dejó como estaba y México ya empezó a disminuirla. Otro de los puntos del informe decían que era porque otros bancos centrales habían disminuido su tasa de interés y por lo tanto se veía ya una reactivación o combatir la desaceleración económica que estamos viviendo. ¿Qué productos son los que nos han dolido? ¿Qué productos son los que han subido? El número uno, que es el más alto, el tomate, que es el que se usa demasiado y todo, ha subido un 33%, la naranja un 18%, la cebolla ha subido un 22%, solamente de junio a julio, o sea, es una diferencia mensual, y por ahí también el gas y la carne de puerco. La carne de puerco es la que se ha elevado y ese es un punto que tenemos que ver todavía a detalle porque no somos autosuficientes con la carne de puerco. Esto nos va a llevar a que si el tipo de cambio se deprecia, o sea, aumenta el dólar, va a ser más cara la carne de puerco porque la tenemos que importar. El 40% de las importaciones el 40% del consumo de la carne es importado. Entonces, sí hay una dependencia totalmente al tipo de cambio con la carne de puerco y eso se va a notar y se va a ver. ¿Cuáles han disminuido? Pues dices tú, han disminuido, sí. El limón, gracias a Dios, eso sí, porque soy limonero, me gusta demasiado, pero ves un producto como la uva y el durazno. Dices tú, la uva lo más la como el 31 de diciembre y el durazno, pues cuando hace frío acá en la zona, claro, hay otras partes de México que sí lo consumen demasiado, pero han sido los productos que más han disminuido. En la cuestión de servicios, por ejemplo, el que más ha aumentado es el servicio de aeropuertos, toda la parte de turismo ha aumentado un 10.2%, pero si nos vamos a otro, el cine ha aumentado un 4% y el corte de cabello un 2.5%. De la parte de servicios se ha visto un incremento
es el que más puede doler porque hay una relación en la cuestión del incremento del salario mínimo, que muchas personas dicen que no, pero si ves una gran diferencia, pues hay un incremento al salario mínimo, a la formalidad, por lo tanto, la parte de los servicios y los combustibles han aumentado que estos rubros sean los más golpeados. Esto es lo que lleva y lo que vemos. Al disminuir el tipo de, la tasa de interés, el tipo de cambio se va a depreciar, va a aumentar y lo hemos visto el día de hoy, a pesar de que el lunes, por lo del carry trade que hubo, le explico así rápidamente qué es y qué es lo que sufrimos, no era tanta el estrés o la crisis porque fueron circunstancias externas a México. El carry trade, lo que vimos el lunes negro, que ya hay negro toda la semana porque cada día pasan cosas que nos enferman o que nos llevan a todos, es tomas tú dinero prestado de un banco central, en este caso de Japón, que su tasa era el 0%, o sea, tomas dinero prestado que no te cuesta con intereses, que es barato, y lo inviertes en otro lado. ¿Dónde lo inviertes? En tipo de cambio, puedes comprar dólares y puedes invertirlo en gobiernos en los cuales la tasa de interés es grande. Caso de México, caso de Estados Unidos, y que todavía la moneda central del país se fortalece referencia al yen japonés, que fue en este caso. Puedes invertir también ese dinero en bolsa de valores, sobre todo en las empresas tecnológicas que tienen una fortaleza y una proyección a futuro. Esto hacen muchas empresas, muchas personas en estos niveles y se mueven en demasía. ¿Qué sucede? De una forma inesperada, después de 30 años, el Banco Central de Japón aumenta el porcentaje de la tasa de interés y te dice, ¿sabes qué? Ahora tu interés, ahora tu dinero, pues sí te va a costar. Entonces empieza a haber un revuelo y se llama tomar posiciones, empiezan a vender acciones, empiezan a vender tipos de cambio, empiezan a sacar el dinero de donde están invirtiendo porque dicen, ya no me va a salir. Lo pedía prestado a un 0% y lo estoy invirtiendo a un 2%, pero acá me lo están subiendo. Entonces se vino todo el revuelo y es ahí donde vino a afectar a las bolsas de valores y vino a afectar. Después sale el gobernador del Banco Central de Japón y dice, espérame tantito, no va a suceder, ya solamente lo que hicimos fue de esta manera, ya no va a haber un incremento, por lo tanto, a ver, todos tranquilos y volvemos otra vez a la normalidad y vamos a permitir que estén haciendo lo que están haciendo. Entonces, se tranquilizaron los mercados, se tranquilizó el tipo de cambio, se regresó todavía porque llegó a tocar los 20 pesos, pero ayer con la noticia de la tasa de interés que disminuye, pues sí golpearía un poco a corto plazo el tipo de cambio, pero es una necesidad que ve el mismo gobierno para poderlo realizar. Esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que estamos nosotros llevando a cabo para decir es el suceso más importante que estamos viviendo. Hay que esperar las elecciones de Estados Unidos, hay que esperar la toma de protesta del gobierno federal y hay que esperar que entre la legislatura para ver el famosísimo Plan C, que es el que ha golpeado mucho a los mercados, para ver la certidumbre que va a tener el gobierno y las inversiones, porque todavía informaban el día de ayer el gobierno mexicano que se pueden recibir más de 200,000 millones de dólares en inversión extranjera gracias al nearshoring, pero todavía muchas personas están en veremos para ver qué es lo que va a suceder y llevar un poquito más el equilibrio en las circunstancias económicas. Esto es lo que sucede en el país, esto es lo que estamos viviendo actualmente y hay que darle, como les digo, un toque y una visión específica a cada uno de los puntos por la correlación que existe entre todas las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Pues es muy interesante esto, sobre todo por lo que generó, como bien lo desglosaste ahorita el lunes pasado, el temor de lo que podría ocurrir. Menos mal que hay un poco más de tranquilidad. Vemos que ahorita el tipo de cambio en el peso pues también se ha otra vez regresado, se ha disminuido en la referencia versus el dólar, obviamente, y eventualmente esta disminución en esta tasa de interés que anunciaba el Banco de México, pues nos beneficia, aunque no sea mucho, ¿no? Beneficia, y es aquí lo que hablábamos ahorita, beneficia depende de dónde lo quieras ver. Desde la perspectiva. Desde la perspectiva económica, en la situación de inversión, sí, porque los préstamos, o sea, el dinero va a ser más barato. El dinero más barato. Entonces, al tener más barato, el banco dice, ¿sabes qué? Reconozco que hay una desaceleración económica, necesito inyectarle dinero a la economía, necesito que eso, pero después dices, ¿qué va a pasar con la inflación? Porque al tener un excedente de una demanda, puedes aumentar los precios, pero tienes que apostarle algo. Por eso iniciaba con lo que hablaba, porque dices,
¿Qué nos conviene? Es bueno porque el dinero va a ser más barato, ya no vas a tener que invertir en CETES porque va a disminuir la tasa, entonces dices, voy a hacer un negocio, voy a invertir, voy a gastar, voy a hacer otro porque el dinero va a costar menos. Es mínimo, sí, pero ya hay una tendencia a una bajada. Eso nos va a hacer que pateemos el pote más adelante para no esperar una crisis o una recesión. Y hay que entender por último, al llamar una recesión económica tenemos que tener 2 trimestres consecutivos de forma negativa. No los hemos tenido a la baja un crecimiento, que crecimos el 1.8, después el 1.1, después el 0.8 y la perspectiva del crecimiento ha bajado de un 3 a un 2, de un 2 a un 1, pero ahí sigue de forma positiva. No estamos hablando todavía de que hay un crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento económico, por lo tanto no podemos hablar todavía de una recesión. Pues ahí está, creo que lo has desglosado muy bien, lo has desmenuzado bastante claramente, mi estimado Diego, y pues vamos adelante, ¿no? Finalmente yo creo que, como bien dices, va el camino de la aceptación cada que escuchamos este tipo de cosas, no hay de otra más que hacer frente y seguir trabajando, esperando también que las medidas que se tomen en la macroeconomía finalmente nos den respiro y podamos seguir en lo que todos estamos haciendo, que es trabajar, ¿no? Así es. Bueno, Diego, nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. El próximo viernes. ¿Dónde te encuentran en redes? Jueves de economía, jueves de economía, así se llama, en Facebook y YouTube, sobre todo ahí porque ya estamos monetizando, entonces para que la gente para que también le aporten, ¿no? Sí, sí, hay que aportarle a la economía. A la economía, a la de Diego, pero así usted es. apórtele. Y déjeme decirle, querido auditorio, que se llama Jueves de Economía porque empezó siendo jueves. Y Diego tiene además esta dinámica